Más de uno de ustedes debe haber estado leyendo y siguiendo el debate cuando un medio político de izquierda, de centro izquierda, uno de los más prestigiosos de información política en los Estados Unidos, y que justamente se llama Político, filtró el documento que sería el borrador de la decisión final que tomaría la mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto de la legalización del aborto, ¿no? Y bueno, simplemente para actualizarlos, como saben ustedes, en 1973 la decisión Roe contra Wade en la Corte Suprema decidió legalizar el aborto en todos los Estados Unidos y estableció originalmente algunos límites relacionados con la viabilidad, entre comillas, es decir, cuando un bebé podía ser viable, es decir, si fuera del vientre materno podía seguir viviendo, ¿no? Pero luego sucesivas decisiones que siguieron muy de cerca con la misma Corte Suprema, Casey contra Planned Parenthood, por ejemplo, terminaron decidiendo que los límites en realidad no existían, ¿no? Y así procedió al aborto del tercer trimestre, que es básicamente una carnicería sanguinaria contra un bebé que está a punto de nacer, ¿no? Entonces, el año pasado, el gobierno de Mississippi pasó una ley en la que establecía que el aborto no podía ser legal, estableció unos límites muy estrictos, ¿no? Y obviamente la única clínica de aborto en Mississippi, que es una clínica que se encuentra en Jackson, ¿no? y se llama Jackson Women's Health, como siempre el aborto escondiéndose, ¿no?, bajo el argumento de que es salud para la mujer, puso un juicio en contra de esta ley diciendo que era anticonstitucional, y este juicio pasó de una corte federal a la Corte Suprema. Al momento de pasar a la Corte Suprema, la fiscal general del estado de Mississippi, cuyo apellido es Dobbs, puso incluso más agresivo el argumento, diciendo que ellos creían que el aborto era ilegal porque creían que Roe versus Wade era inconstitucional. O sea, la decisión que hasta hoy se ha considerado constitucional, que fue aprobada en 1973, y en este argumento estaba pidiendo a la Corte que no solo verificara la legitimidad de la ley restrictiva del aborto en el estado de Mississippi, sino que pedía específicamente que se revirtiera Roe contra Wade. La primera vez en todos estos años que un caso que pide que se revierta Roe contra Wade llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema la acepta. Nosotros estuvimos cubriendo a través de Así Prensa, ustedes deben haberlo leído, a través de EWTN Noticias, cómo esta decisión es histórica, porque va a poner en juicio una decisión previa. Estas decisiones de la Corte Suprema rara vez son cuestionadas, pero sí existe historia de cuestionamiento de decisiones de la Corte Suprema, cuando estas decisiones, con el paso del tiempo, son finalmente reconocidas como absolutamente egregias e inhumanas, ¿no? La Corte Suprema, por ejemplo, falló a favor de la esclavitud, ¿no? Y la Corte Suprema, décadas después, tuvo que tomar una decisión contraria a la esclavitud, estableciendo la igualdad de las razas, ¿no?
Entonces, pero son muy pocos estos casos y este ha sido uno de ellos. Bueno, la Corte Suprema escuchó argumentos en diciembre del 2021 y la Corte Suprema sigue trabajando, pero no tiene sesiones, ¿no? Entonces, en toda esta primera parte del año la Corte Suprema ha ido trabajando hasta que viene la sesión que se llama de primavera, en junio, ¿no? El próximo mes. Y es en junio donde normalmente se anuncian las decisiones luego que los jueces han discutido entre ellos, han investigado, han visto las leyes pasadas, han visto las leyes actuales y entonces ellos debaten y una vez que debaten largamente, o sea, son juristas de talla, cualquiera que sea su dirección política, ¿no? Ellos debaten y luego de debatir llegan a una decisión. En pocas ocasiones, como la reciente decisión de la Corte Suprema permitiendo que una bandera cristiana pueda flamear en una alcaldía en Boston, donde cada día se aceptan banderas de todo tipo, banderas de Black Lives Matter, banderas de la bandera homosexual, la bandera transexual. Considero que poner una bandera cristiana de un grupo evangélico violaba la separación iglesia-estado. Esa fue una decisión unánime donde la Corte Suprema votó 9-0 que Boston estaba discriminando, porque dejaba que todo el mundo con su perro y su gato pusiera una bandera, menos un grupo cristiano, ¿no? Pero normalmente las decisiones no son así, las decisiones son en mayoría y en minoría. ¿Y qué sucedió el lunes anterior? No, o sea, estamos hablando el martes 3 de mayo se supo que muy tarde en la noche previa del lunes alguien había filtrado el borrador de la opinión de mayoría, ¿no? Y esta decisión de la opinión en mayoría, firmada por el juez Robert Alito, ¿no? Un juez nombrado durante la administración del segundo presidente Bush, decía definitivamente que el aborto era inaceptable, ¿no? Y decía literalmente lo siguiente, ¿no? Nosotros sostenemos que Roe, o sea, refiriéndose a Roe versus Wade, y que Casey, que fue el segundo caso que expandió completamente el aborto, ¿no?, deben ser revertidos. Ha llegado la hora de respetar la Constitución y regresar el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, este es un documento de 100 páginas, es el primer borrador, dice claramente, y 98 páginas para aquellos que les encanta ser ultra precisos, ¿no? Y este documento tiene el número suficiente de votos, ¿no? Este documento fue circulado el 10 de febrero del 2022 y en consecuencia, desde ahora hasta el día en que se haga público el veredicto en junio, muchas cosas van a cambiar. Pero lo que es imposible que cambie es el tono que pone fin a Roe contra Wade. Dos cosas hay que tener en cuenta en esto. Primero, es la gravedad del empleado de la Corte Suprema que decidió filtrar este documento. Esa decisión es profundamente inmoral,
Y no tiene precedentes que una decisión de esta naturaleza sea filtrada con anticipación. Y la intención de la filtración, obviamente, es la intención de producir dos cosas, ¿no? Un gran movimiento de resentimiento que se manifestó la misma noche en que se hizo público este documento, ¿no? Con manifestaciones masivas, protestas, etc. Y luego, en segundo lugar, hacer que el Senado norteamericano, donde los demócratas no tienen mayoría, es un Senado dividido 50-50, solamente puede pasar leyes si están de acuerdo todos los senadores demócratas y, según la ley norteamericana, vote dirimiendo el empate la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que obviamente votaría a favor de los demócratas. La idea es generar en los demócratas una presión tal que con sus 50 votos traten de aprobar una ley que ya había aprobado el Congreso, ¿no? Es una ley brutal, sanguinariamente abortista. Está una ley que permite matar al niño incluso cuando recién ha nacido, si la mamá no lo desea, tal cual, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando de aborto, estamos hablando de infanticidio. Y una ley absolutamente radical que discrepa completamente con el sentir de la mayoría norteamericana, ¿no? Entonces, el anuncio de esta decisión de la Corte Suprema se produciría en junio, pero al darla a comienzo de mayo, quien ha filtrado este documento quiere darles tiempo a los demócratas que tienen una mayoría, digamos, minúscula, o sea, solamente dirimida por Kamala Harris, y sabiendo que en noviembre de este año son las elecciones, hay elecciones parciales en el Senado y elecciones totales en el Congreso. Y los demócratas saben que por la terrible gestión del presidente Biden en términos de inflación y de desabastecimiento, van a perder. Y ya no van a tener control con certeza del Congreso, y muy probablemente van a perder el control del Senado, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, esta es una intención perversa, porque así no es como funcionan los tres poderes que se balancean mutuamente, ¿no? Y que requieren del sigilo de las decisiones de la Corte Suprema hasta que esas decisiones son conocidas públicamente, dadas a conocer por la Corte Suprema. Pero en segundo lugar, lo más importante, hermanos, es que si es que este borrador es verdadero, y parece serlo, ¿no? Los jueces, la mayoría de jueces que están decidiendo en contra del aborto, lo están haciendo sin ningún temor, sin ninguna apertura o supuesta flexibilidad. Lo están haciendo con argumentos duros, con argumentos antropológicos, con argumentos humanos, pero sobre todo con argumentos legales. ¿Para qué? Para que en el futuro revertir una decisión tan contundente o pasar leyes en contra de una decisión tan contundente sea prácticamente imposible. Que tengas un buen día.